Bueno, yo voy a explicar de lo que se trató mi libro de las fábulas de Esopo de esta semana. Fábula 23. El ratón presumido. Se trató de un ratón, el jefe de los animales, que no aceptaba que nadie se le acercara. Fábula 24. Los dos hermanos. Se trató de un joven quien la naturaleza había dotado de grande hermosura, siempre burlándose de su pobre hermana, que era muy fea. Le hacía bullying, le decía groserías y la trataba muy mal. Fábula 25. La granja y las palomas. Una granja que nutría a las palomas una vez se pintó de blanco como ellas. La granja se quedó sin ninguna paloma por ser despellejadas por un rector que llegó a atacar. Fábula 26. El viento y el sol. Trata sobre quién era más fuerte, si el sol o el viento. No pudiendo convencerse el uno al otro, acordaron apelar a los hechos. El leopardo y la zorra. Fábula 27. Un leopardo, sobre su hermosura de piel, pasó un día que se encontró a una zorra que el leopardo le dijo: ¿Quién más bello que yo? Quien la zorra le contestó: pero yo lo traigo en el ingenio. Fábula 28. El carbonero y el blanqueador. Se trató de un carbonero que habitaba en una casa muy grande. Un día propuso a un cierto blanqueador, amigo de él, a vivir con él en su vivienda para que ambos salieran a la mitad de alquileres. Fábula 29. El novillo y el buey. Se trató de un torote lustroso y racillo, de esos que no aceptaban a nadie. Un día se encontró a un buey, quien le decía al toro, si no se avergonzaba de llevar cuerdas en su tutus que llevaba por los terrenos de todo el día. Fábula 30. La zorra, el macho cabrio. Trató de una zorra y un macho muy sedientos. Bajaron a un pozo. El macho se cayó al pozo gritando, mientras que la zorra le decía que se calmara, que ella se ocuparía de sacarlo de ahí. Lo logró sacar y ella dijo: jamás te metas en alguna parte donde no puedas salir. Fábula 31. El pródigo y la solundrina. Se trató de un joven que había malgastado su dinero hasta vendiendo sus prendas, excepto una capa. Un día llegó una helada horrible. Una golondrina se apareció entre los hielos, quien le molestaba al chico y le echaba la culpa a la golondrina de haberle robado su capa. Fábula 32. El águila, la gata y la sabalina. Un águila en su copa, una gata montés a mitad de un tronco, una gabalina quien ellos hablaban con el noble reina de un castillo. Fábula 33. La zorra y la cigüeña. Trató de una cierta zorra que por motivos deseaba divertirse con una cigüeña, quien siempre le invitaba de comer una sopa exquisita, quien la cigüeña, con su largo pico, apenas tomaba gotas y siempre disimulaba su impotencia ante la zorra. Fábula 34. La leona y la leoparda. Se trató de una zorra quien salía a dar la vuelta con una leona. Hubo el día en que la zorra tuvo una decena de zorritos y la leona también tenía un leoncito. Fábula 35. El cuervo hemitermo. Un cuervo próximo a morir y sin ningún remedio humano le decía al cuervo a su mamá: no llores, madre mía, y al final murió el cuervo. Fábula 36. Las liebres y las ranas. Unas liebres queriendo suicidarse para acabar de padecer porque no le encontraban sentido a la vida. Fábula 37. El viajero fanfarrón. Trató de un viajero que había viajado mucho por todo el mundo y conocía a varios lugares. Fábula 38. El león enamorado. Se trató del león enamoradísimo de la hermosa hija de un guardabosque.
El león, para casarse con la hija del guardabosque, tenía que cortarse los dientes y los colmillos. El león aceptó, pero cuando el león empezó a hacer eso, el guardabosques empuñó una manzana y le quitó la vida. Fábula 39. El lobo y la grulla. Trató del lobo a punto de ahogarse con un cierto hueso de gallina que se le había atravesado en la garganta. Suplicó a una grulla que lo ayudara para ir al doctor. Y al final sí le logró sacar el doctor el hueso de la gallina. Fábula 40. El león, el asno y la zorra. Se trató de unos animales todos aliados para salir de caza. Tomaron un camino del monte y en pocas horas hicieron un rico butín y se lo repartieron y lo comieron a gusto. Fábula 41. El león generoso. Se trató de un cierto león devorando a un novillo que había apresado y repartiría su comida a sus amigos. Fábula 42. El rey y el escablo. Se trató de un rey que paseaba por los jardines de su palacio. Notaba que cierto esclavo no hacía bien sus deberes y lo terminó corriendo ese mismo día. Fábula 43. Los dos viajeros y la osa. Se trató de los dos viajeros que caminaban por un espeso bosque y preocupados por algún peligro. De repente apareció una osa formidable en viajero, y el viajero al ver esa osa se trepó velozmente a la punta de un árbol, y el otro viajero se tiró en la tierra y contenió su respiración. La osa lo olió y al darse cuenta que era un cadáver se alejó en busca de una mejor empresa. Fábula 44. El lobo, el zorro y el mono. Se trató de un mono que robaba ciertas presas. Siempre acusaba a un lobo y a un zorro de ellos. Fábula 45. El caminante. Se da a tratar de un viajero quien ofreció a Mercurio a dedicarle como su ofrenda la mitad de unos hallazgos. Fábula 46. El asno y el perrillo. Se trató de un asno con envidia, mientras que su dueño acariciaba a un perrillo. Fábula 47. Las aves, los cuadrúpedos y el murciélago. Se trató de las aves, los cuadrúpedos y murciélagos hacían una guerra sin piedad contra los pájaros. Fábula 48. El ladrador y sus hijos. Se trató de un ladrador anciano que estaba a punto de morir. Él deseaba que sus hijos no se ocuparan de la agricultura. Un día el ladrador les dijo a sus hijos que era su llegada de muerte, y él escondía un tesoro enterrado, y sus hijos lo desenterraron y continuaron con su vida muy bien. Fábula 49. La conjugada y sus hijuelos. Se trató de una familia de una industria conjugada y teniendo mucha necesidad de vivir como todas las de su especie, ella siempre se apartaba en medio de los sembradíos sin dar de comer a sus hijos y los abandonó. Fábula 50. El niño y la madre. Trató de un cierto chicuelo revoltoso, hurtó en un libro de la escuela y se lo llevaba a su madre, y al día siguiente había robado otra cosa. Al darse cuenta las personas se lo llevaron a la cárcel y sintiéndolo de muerte, y la madre lloraba por su hijo. Fábula 51. El mastín infiel. Se trató de un pastor que le tenía tanta confianza a su perro, que en él siempre guardaba el rebaño. Había un mastín quien las ovejas, al no hacerle caso en ocasiones, las mordía hasta dejarlas en pedazos. Fábula 52. La tortuga y el águila. Se trató de que una águila le enseñaba a volar a una tortuga, así que la tortuga intentó y cayó en una piedra donde perdió la vida. Fábula 53. Las dos cangrejas. Había una cangreja anciana quien insultaba a la cangreja joven, pero ella siempre la ignoraba.
Fábula 54. La zorra filósofa. Trata de una zorra que encontró una máscara de esas que cubrían toda la cabeza para representar en los teatros. Fábula 55. La grulla y el pavo real. Un pavo real con una espléndida cola delante de la grulla ridiculizaba siendo la envidia de los sabios.